te conocí acá, ¿no? Con los cosos. ¿O ya nos conocíamos de antes? No me acuerdo. Nos conocíamos por Lucas. Nos habremos visto en Buenos Aires, pero creo que nos vimos allá en Japón, porque nos teníamos ya, nos Sí, conocíamos. sí, sí. Sí, bueno, sí, nos vimos allá, más que nada nos vimos allá. Que bueno, nada, el primer viaje fue todo otra anécdota, ¿no? Para contar, porque bueno, viajamos el 11 de septiembre del 2001, que fue el Día de las Torres. Sí, a mí me agarró acá, que lo vi en la tele y no lo podía creer, ¿viste? Yo no entendía nada encima de las noticias que hablaban todo en japonés acá, imagínate en la tele. Para nosotros fue tremendo, porque imagínate, yo vivía en el campo y también me pasó así. Tenía que ir, estaba armando la valija y me llama Vittorio Pujía. Y me dice, che, vos viajás hoy a Japón, mirá que lo que acaba de pasar esto. Prendo la tele, que no lo había prendido nunca, y veo también, viste, un avioncito contra un edificio. Bueno, nos vamos a Ezeiza, se habían suspendido todos los vuelos vía Los Ángeles, así que agarramos el único, que era a las 4 de la tarde, nosotros teníamos que viajar al mediodía, ponele, vía Frankfurt. No sabíamos qué pasaba, cuánto tiempo íbamos a estar, si nos íbamos a quedar mucho, si se armaba una guerra, ¿viste? Así que fue una incertidumbre bastante grande, pero bueno, así fue nuestra primera llegada por allá. ¿Cuánto pasaron? Ya hace un montón. 19 años. Claro, 19 años, un montón. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena de nieve. Madame Yvonne. Cuando empecé yo tocaba la guitarra en un grupo con un tipo que imitaba a Gardel. ¿Rico dijiste que se llamaba? Claro, Ángel Rico. Ángel Rico. Que es hijo de Guillermo Rico, que era un actor, pero también era cantante e imitador, y cantó con Canaro. Y bueno, tipo, venía con todo ese bagaje. Nosotros en realidad tocábamos pop de jóvenes, y él decide hacer tango y empezar a hacer esto de Gardel. Entonces, bueno, nos pasamos todos a empezar a tocar tango. Eso fue a fines de los 80. Mirá, así empezaste. Bueno, y así empecé, porque cuando dejo de estar con él, en realidad me queda todo ese repertorio. Yo cantaba, pero no cantaba tangos, y empiezo en lo que era la varieté del Centro Paracultural. Cuando Mar Viola recién, él ni siquiera organizaba milonga. Yo empecé a hacer tango en la varieté, pero en realidad estaba que eso, no sé, Gordo Casero, Marcelo Mazzarello, todos los personajes que después, bueno, se dedicaron más a eso. Sí. Mazzarello bastante milonguero también, ¿viste? Iba a bailar tango y todo. Con las guitarras pasé de Gardel a escuchar Rivero. Claro, después, bueno, más cosas, empecé a escuchar mucha orquesta. Escuchándote yo me imagino un tipo que nació cantando tango, o sea... Me pasó que nada, que es como que tipo esponja, absorbí mucho todo lo que iba viendo. Para mí era toda una novedad y me agarró así como una fascinación con el tango que me llevó a transitar por todo eso. De hecho, que yo con las orquestas que canté, no sé, con Sanssouci, también con los Reyes del Tango que hacen D'Arienzo. Cuatro compases que alegraron mi triste corazón con un divino amor. Tango milongo, suave compadrón, que puso el encanto entre mis brazos. Yo tenía toda esta cosa más gardeliana, más de Rivero. Entonces, bueno, tuve que hacer como una especie de máster de cada estilo de tango, con lo cual, bueno, me quedó como una impronta muy tanguera. De hecho, bueno, nadie me imagina cantando otra cosa, ¿no? Lo que me pareció muy extraño, por eso es paradójico con esto de la película, es que yo empecé con el tango, con Gardel acompañando a un imitador de Gardel, y después a lo largo de mi carrera yo no me dediqué a hacer Gardel, pero terminé laburando en la esquina Carlos Gardel. En realidad, cuando me contacto con este pibe pasa eso, que él me conocía por tocar fuera de la esquina Gardel, pero sabía que caracterizaba a Gardel ahí. Y cuando me viene a ver, me convoca para este corto, que bueno, nada, fue como un videobut cinematográfico, pero bueno, me gustó hacerlo y estuvo bien, y qué sé yo, me parece que está lindo. Tengo que encontrar una pebeta, linda como una flor. ¿Te acordás, Alfredo, la francesita? Pero vos no cambiás más. Recién salís y ya estás pensando en mujeres. ¿Y los muchachos? Es que tengo que encontrarla. Recibí un sobre que contenía esto. ¿Te dice algo? Me dice, no, está perfecto. Bueno, bárbaro. ¿Y quiénes van a actuar?
Y bueno, entonces me dice Carlos Belloso, iba a estar también Luis Machín, ¿viste? Iban a haber otros actores, bueno, promoviendo. Y le digo, pero ¿a vos te parece que yo pueda trabajar con esos actores, que son todos actores, digamos, conocidos? Me dice, sí, me das bárbaro. Y bueno, nada, después en los ensayos, incluso cuando lo conocí a Carlos Belloso, que nace de Pugliese, Está yo tenía mucha duda con este tema de cómo encarar el personaje, ¿viste? Claro. Le digo, ¿viste? Chi, ¿vos cómo haces a Pugliese? Y dice, No, le pongo una vocecita toda finita. ¿viste? Y cuando vi que lo tomaba mucho más desprejuiciadamente, dije, bueno, tranquilo, voy a poder hacerlo. La ruta del español, caballero de la lanza, el mundo de quien descansa y el del héroe del balón. Don Osvaldo nunca perdió su humor, ni el espíritu lúdico. Se divierte respondiendo con acertijos. Perdóname, Alfredo, con este barullo no puedo ni pensar, hermano. ¿No? De esta hora. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, ¿viste? Hablar como los sucesos argentinos, ¿viste? Como los noticieros del cine. Entonces, bueno, es característico. Yo tengo un espectáculo armado de homenaje a Gardel, que nos agarró la cuarentena y todo paró. Es algo que ya venía yo armando ya hace 5 años atrás y ahora dije, bueno, con este tema del corto, de Gabriel Fetler, que creo que lo presentó allá en Japón también, porque él anduvo de gira por todos lados y lo fue mostrando en todos lados, dije, bueno, puedo aunar aparte de lo que es el espectáculo, o sea, hacer una parte con guitarras, una parte con orquesta, recorrer todo lo que es el repertorio gardeliano, que empieza en la canción criolla, pasa con el tango con guitarras y termina con esta cosa más hollywoodense de la orquesta y los temas más conocidos, Por una cabeza, Volver, el que me quieran. ¿Viste? Es como un año redondo gardeliano porque se cumplen 135 años del nacimiento y 85 de la muerte. Pero bueno, nada, estamos todos, así que me parece que este año gardeliano va a pasar de largo, ¿no? Pero bueno, siempre el espectáculo igual está bueno y se puede hacer, amén de que sea un año redondo, ¿no? En cuanto a su recuerdo, digamos. A mí ese tipo de cantantes, viste, más exagerada, a mí no me gustaban, viste. Y de hecho, cuando empecé a cantar tangos, traté de justamente no ir para ese lado, si bien por ahí era